todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, voy a comenzar primero aclarando unas cositas, pero les quería decir para que sepan también, en la parte de abajo del Zoom, sobre todo los que tienen el Zoom en la computadora o en el ordenador, como se dice en España, digamos, hay una parte que dice participantes, y si uno hace un clic al costado, no, hay una parte que dice chat, perdón, y si uno marca el chat, puede elegir a quién mandar algo. Se puede ir, va a decir, ustedes van a ver que dice enviar a todos, o si marcan acá, uno puede elegir la persona. Entonces pueden, ahí aparece mi nombre, va a aparecer como, en este momento, ¿dónde estoy? Bueno, no me encuentro ahora. Ah, claro, que yo no estoy para mí mismo. Entonces, me pueden, por ejemplo, hacer alguna pregunta o cosa que yo, si tengo tiempo de contestarla, o la dejo para la próxima vez, pero digo para que sepan que pueden utilizar ese recurso. Bueno, a raíz de lo que hablé la vez pasada al comienzo, un poco sobre el tema de lo sacro y lo profano, me preguntaron, porque es verdad que en muchos lugares se utilizan de pronto templos, por ejemplo, para conciertos. Bueno, eso, digamos, depende del tipo también de templo. Fíjense, hoy en Añatuya hemos tenido una fiesta litúrgica que es la dedicación de la iglesia del templo de la catedral de Añatuya. Y tiene tanta importancia que acá en toda la diócesis no celebramos la memoria litúrgica de Santa Teresita, sino la dedicación de la catedral. ¿Qué quiere decir? Que ese templo que ha sido bendecido tiene una consagración muy particular. O sea, cualquier templo, por el hecho de serlo, es algo sacro. Ahora, ¿se puede usar a veces? Sí, se puede utilizar si hay una razón que lo justifique, y lo que se va a hacer en el templo, lógicamente, no es algo que totalmente contradictorio con la fe, digamos. No sería lógico que yo facilite el templo, supónganse, para que se dé un recital de un cantante folclórico o un cantante popular o de música pop. Ahora, que venga un coro importante y uno tiene bueno, puede a veces ser, pero depende. Ya las iglesias que tienen esta dedicación tienen que ser mucho más estrictos en ese sentido. O a veces puede utilizar también el tiempo para una conferencia, para una charla, pero siempre algo vinculado, se entiende, que sirva a la formación de la persona, no cualquier cosa, ¿no? Porque en Europa es muy común a veces que se utilicen los templos para, como digo, para escuchar un concierto. También es cierto que dentro del proceso de desacralización que tenemos hoy, es lamentable, ¿no? Yo me acuerdo, una vez veía un video de una cantante, una que canta con Andrea Bocelli, una mujer que tiene buena voz, pero totalmente New Age, y bueno, y estaba usando la catedral, creo que de San Esteban en Hungría, pero una catedral que está en uso. Y era una cosa pero de locos, ¿no? Uno dice, realmente, ¿cómo puede ser que hagan esto dentro de un templo? Una cosa muy, muy escandalosa. Bueno, y sin embargo una catedral, ¿no? Son de las barbaridades que hoy en día nos encontramos, que hay templos que no parecen templos, que lamentablemente también lo que ocurre mucho en Europa es que a raíz de la falta de vocaciones hay conventos, monasterios que quedan sin quien los puede, y se venden, y a veces terminan siendo comprados por una firma que pone un hotel, y hoy en día se puede, está bien, se lo desacraliza, pero a uno le da una pena tan grande pensar que eso que se hizo como un signo de fe, hoy en día pase a ser simplemente un edificio histórico. Bueno, realmente da mucha pena. Y después también en Europa todo está, digamos, hoy en día muchísimas iglesias para las cuales hay que pagar, que se transforman casi en museos, ¿no? Y que para rezar uno entra por eso es muy desagradable realmente, ¿no? Porque yo digo, son obras que se hicieron con fe, está bien,
entiendo que se requieren muchos recursos para mantenerlos, que hay obras de arte, pero es muy chocante el hecho de que uno para entrar a una iglesia tenga que pagar, que la gente, además la gente entra como con fe, sin fe, hay a veces muy poco respeto. El mismo Vaticano, uno ve la Basílica de San Pedro, es recorrida muchas veces por gente que no guarda el mínimo decoro, ¿no? Lamentablemente todo eso forma parte del proceso de desacralización de la iglesia, ¿no? Lo mismo, fíjense cuántas veces hoy en día en muchos matrimonios, ¿no? que se utiliza música de películas como Titanic o tal cosa, y uno dice, pero ¿eso qué tiene que ver en una ceremonia litúrgica, sagrada, ¿no? Y bueno, que se ha perdido todo, o la forma de vestir de unos u otros, o la misma, cuando está esperando la gente, parecería que están en un salón, todos charlando, sin ningún tipo, y están en la iglesia a veces con el Santísimo en el sagrario, y, ¿no? Y eso incluso entre católicos, ¿no? Nosotros mismos nos hemos acostumbrado a veces a perder el respeto al lugar sagrado, al lugar santo, ¿no? Que sea un lugar para la oración. No, se ha transformado hoy en día muchas veces en un lugar simplemente para esperar, para estar, y bueno, mientras no empieza, estamos todos charlando como si nada pasara. Yo lo he advertido, y en gente muy buena, a veces en bautismos lo mismo, un ambiente totalmente mundano, un ambiente que no tiene nada que ver con lo sacro. Por eso es tan importante entender, y por eso me ha parecido importante hablarles un poquito antes de entrar en desarrollar un poquito la liturgia de la Eucaristía, lo que es la misa, el sentido que tienen las distintas, todos los signos que hay, entrar un poco en el tema de la liturgia, porque nosotros, fíjense, dice la Escritura, el justo vive de la fe. Si nosotros no trascendemos lo que ven nuestros sentidos y nos quedamos únicamente con lo que vemos y tocamos, bueno, no tiene sentido todo eso. Nosotros si nos movemos y hacemos es justamente porque creemos en un mundo que nuestros sentidos no perciben, y que sabemos que existe. Nosotros creemos en Dios porque vemos sus obras, evidentemente, pero a Él no lo vemos, lo veremos, y creemos en toda esta maravilla del mundo angélico. Mañana es el Día del Ángel de la Guarda, que es tan importante, ¿no? Comprender primero los fundamentos que hay para creer. Nuestra fe no es una fe irracional, no es una fe estúpida, es una fe que tiene fundamentos, ¿no es cierto? Y entonces es muy importante verdaderamente el tomar conciencia de eso, ¿no? Y entonces en la liturgia darnos cuenta de la grandeza de lo que estamos tocando. Uno a veces lo olvidamos, los sacerdotes también, es el riesgo que corremos, y más hoy día, donde uno muchas veces llega con muy poca preparación a la misa, en condiciones a veces que uno llega corriendo, lo que fuere, y uno se olvida, ¿no? del papel fundamental, y lo mismo, lo que voy a señalar, ¿no? Que la celebración de la liturgia nos compete a todos. Ustedes tienen el sacerdocio común de los fieles, o sea, ustedes celebran lógicamente distinto del sacerdote, pero participan de la celebración. No son espectadores de una cosa bonita, son parte de eso. Cuando una persona va, yo a veces les digo, cuando se van a leer una lectura, uno toma conciencia de que le presta la boca a Dios, y de que me está escuchando el Señor, y la Virgen, y los santos, y los ángeles, no solamente las personas que están presentes físicamente en el templo, que la iglesia del cielo y de la tierra está en ese momento asistiendo. O sea que no es un cuento, porque uno, fíjense por ejemplo respecto de las lecturas, ¿no? Lo que señala el leccionario es que la persona que va a proclamar la palabra de Dios la tendría que haber meditado antes de proclamar. ¿Y cuántas veces pasa que uno llega a la iglesia y dicen, ¿podés hacer la primera lectura? Sí, la hago. Y ni sabe lo que va a leer. Y yo, por ejemplo, miren, antes de entrar en el tema del día, pero no considero adecuado que la proclamen niños a la lectura, pero no porque no lean bien, porque hay niños que leen muy bien, sino porque la mayoría de las lecturas que lee el niño no la entiende. San Pablo no es tan simple ni el Antiguo Testamento tampoco, y las primeras lecturas o los salmos
no son fáciles de entender. Lo lógico es que el que proclame con convicción, que haga suya esa lectura, que le pueda dar, digamos, que la pueda entender, no que la repita como una cinta de grabación, porque si no, para eso uno pone evidentemente un locutor que lee excelentemente, y no es así la cuestión. Es decir, hay una gracia para el lector que no tiene el resto de los que participan en la misa, porque es tan importante, es una dignidad muy grande. Bueno, voy a continuar hoy con todo este tema de la liturgia sacramental, en lo que llama el catecismo la economía sacramental. Y comienza señalando que el día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifiesta al mundo. La Iglesia hasta ese momento estaba, después de la resurrección, en oración con la Santísima Virgen, y en Pentecostés es cuando se abre al mundo, es dada luz, por así decir. La Iglesia nace de alguna manera del costado abierto de nuestro Salvador, como se los he dicho, cuando el soldado atraviesa el costado y brota la sangre y el agua que señala San Juan, representando los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía, los sacramentos, por así decir, más necesarios, el sacramento fundamental. Comienza el tiempo de la Iglesia, este tiempo en el cual Cristo se manifiesta y se hace presente y manifiesta su salvación mediante la liturgia de su Iglesia. Cristo vive y actúa, por así decir, mediante la liturgia, actúa en la Iglesia de una manera nueva. ¿Por qué nueva? Porque actúa a través de los sacramentos fundamentalmente. Los sacramentos no existían en el Antiguo Testamento del modo que nosotros lo entendemos. El bautismo de Juan no era un bautismo sacramental, ni tampoco lo era la circuncisión, nada que ver, otra cosa muy distinta. Ya veremos la maravilla que son los sacramentos, y por eso tanto en Oriente como en Occidente se habla de esta economía. Economía quiere decir normas para la casa, sería una traducción medio literal, ¿no? Eso es una economía, no es la parte, hoy día la miramos como muy vinculada a lo económico, a lo material, al dinero. No. La economía sacramental, las normas para la Iglesia respecto de los sacramentos. Y por eso vamos a ver en primer lugar el misterio pascual, cómo la liturgia es una obra de la Santísima Trinidad. También este es un tema que nos cuesta mucho. Uno muchas veces habla de la Santísima Trinidad, sí, yo creo en Dios, Dios que es el origen, el Hijo que es el Verbo que se encarnó y el Espíritu Santo que es el alma de la Iglesia, y poquito más que eso, ¿no? Hay que pensar que San Agustín escribió un tratado de muchos santos o sea, si bien es cierto que nosotros frente al misterio podemos balbucear, no mucho más, por otro lado, fíjense ustedes, el tema trinitario es una maravilla. Las relaciones que uno tiene que realizar con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, son diversas. El misterio es muy tremendo, porque es un único Dios en tres personas y una única sustancia. Ustedes saben que en la traducción del credo, por así decir, el niceno-constantinopolitano, el credo largo, hay una traducción que es la que se usa para el habla española y también creo que en Italia y Francia, pero que es bastante equívoca, porque dice que Cristo es de la misma naturaleza que el Padre. En cambio, los que hayan ido a alguna misa cuando se canta el credo en latín, dice consubstantialem, que quiere decir de la misma sustancia del Padre, consubstancial al Padre. Y son dos palabras que tiene su sentido aclararlas. Fíjense, todos nosotros somos de la misma naturaleza humana, pero no somos de la misma sustancia. Mi sustancia no es de la sustancia, cada uno, la sustancia es algo intransferible, yo no puedo transferir mi sustancia a otra persona. Cuando decimos que Cristo es de la sustancia del Padre, estamos diciendo una cosa muy tremenda, y que es así. Queremos decir que es un misterio. ¿Cómo pueden ser tres personas en una misma sustancia? En cambio, en una misma naturaleza podrían ser, y hasta distintas, que es lo que han sostenido algunos herejes en ocasiones para
justificar justamente que el Hijo sea menor, basándose en las palabras de Cristo en el Nuevo Testamento, cuando dice que el Padre es mayor, y entonces el Hijo es... Si es de la misma sustancia no puede ser eso, y es de la misma sustancia, es consustancial. El Padre y el Hijo se van a distinguir únicamente por las relaciones de origen. Entonces vamos a ver ahora, o tratar de ver, cómo intervienen en la liturgia tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Catecismo comienza con una cita que es preciosa, que es la cita de la carta a los Efesios en el capítulo 1, de los versículos 3 al 6, cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. Miren, si hay un párrafo que nos vendría muy bien para levantar el ánimo de vez en cuando, es este, porque uno ve que ninguno de los que estamos acá, ni ningún hombre que viene a este mundo, es fruto del azar, sino que es fruto del amor de Dios. Él nos eligió, y como dice aquí, desde antes de la creación, y nos eligió para ser santos. O sea, la santidad es posible. Dios nos llama a vivir una vida imposible, nos llama una vida posible. Si no somos santos es porque evidentemente no aprovechamos el don que el Señor nos ha dado. Pero aquí, fíjense, comenzamos bendiciendo a Dios, decimos: bendito sea el Dios y Padre, y de luego decimos cómo Él nos ha bendecido. Y por eso, bendecir es de parte de Dios, es una acción divina que da la vida y cuya fuente es el Padre, como origen de todo. Por eso al Padre se atribuye siempre todo lo que tiene que ver con el origen. Por eso en el credo decimos: creo en Dios Padre creador. No es que el Hijo y el Espíritu no participan de la creación, pero se atribuye propiamente al Padre todo lo que tiene que ver con el origen. Su bendición es a la vez palabra y don. O sea, el Padre a mí me ha creado, yo he salido desde el comienzo. Todo lo que Dios hace es bendecir, porque Él, esa palabra de bien, que eso quiere decir la palabra bendición, una palabra buena, una palabra que produce, porque lo que hace el bien justamente es comunicarse, y Dios, a través de esa palabra bendecir, Dios comunica su belleza, comunica su bondad, comunica su sabiduría, comunica su vida. Dios se comunica con nosotros. Y aplicado al hombre, nosotros bendecimos a Dios cuando lo adoramos y cuando nos entregamos a Él en acción de gracias. Eso quiere decir que yo bendigo a Dios. No simplemente una palabra de la boca para afuera, sino que es una palabra de adoración, cuando Dios pasa a ser verdaderamente el primero en nuestra vida. Santa Juana de Arco tiene esa expresión tan hermosa, ¿no? Dios el primer servido. Y ahora hemos tenido la fiesta de San Miguel Arcángel hace 2 días, y el nombre de Micael, que quiere decir ¿quién como Dios? Eso es adorar, Dios que tiene la primacía, y también la acción de gracias. Desde el comienzo, fíjense, hasta el fin, Dios va a bendecir. Dios va a bendecir a los seres vivos, especialmente al hombre y a la mujer. Va a bendecir también toda la creación, con la fecundidad, que por el pecado del hombre va a quedar maldecida en la creación. Pero es a partir de Abraham cuando la bendición divina penetra en la historia humana. El hombre que había introducido por el pecado la muerte, va a comenzar a ser bendecido por la fe del Padre de los creyentes, que de alguna manera Él acoge la bendición y se inaugura ya una historia de la salvación mucho más profunda. Las bendiciones divinas se van a manifestar en un montón de acontecimientos maravillosos y salvadores, como el nacimiento de Isaac, la salida de Egipto, todo lo que significa la Pascua, el Éxodo, el don de la tierra prometida, la elección de David, el templo de Jerusalén. En fin, todos estos son acontecimientos maravillosos que hacen presentes la bendición divina, pero especialmente en la liturgia, como nosotros
la conocemos hoy, es donde la bendición divina es plenamente revelada y comunicada. El Padre nos es revelado y reconocido y adorado como fuente y fin de todas las bendiciones. Fíjense que nosotros, por ejemplo, en el prefacio de la misa, cuando decimos realmente justo y necesario darte gracias, Señor, Dios, Padre, la misa se dirige al Padre, en el Hijo por el Espíritu Santo, pero el Padre es adorado verdaderamente en la Eucaristía, en la liturgia, todas las bendiciones, en el Verbo encarnado que nos colma también con sus bendiciones y por él derrama también en nosotros el Espíritu Santo. Por eso la liturgia cristiana tiene como una doble dimensión. Por una parte, fíjense, la Iglesia, unida a su Señor, bajo la acción del Espíritu Santo, bendice al Padre por su don inefable. Y esto lo hace a través de la adoración, de la alabanza y de la acción de gracias. La adoración es ese reconocimiento de la primacía de Dios en todo. Lo que está mandado el primer mandamiento, no adorar algo que no sea Dios. Solo a Dios debemos adorar. La alabanza que tiene que brotar de nuestros labios frente a la maravilla que es Dios, frente a la bondad, y luego también la acción de gracias. ¿Cómo no agradecer al Señor todo lo que ha hecho en nosotros? Eso lo vemos clarísimamente, el ejemplo lo tenemos en María Santísima, en el Magnificat. Por otra parte, fíjense, la Iglesia, además de esta primera función de bendecir a Dios, no deja de presentar al Padre la ofrenda de los propios dones y de implorar al Espíritu Santo que venga sobre la ofrenda, sobre ella misma, sobre los fieles, sobre la Iglesia, sobre el mundo entero, a fin de que por la comunión con la muerte y la resurrección de Cristo sacerdote, demos frutos, pero frutos de santidad, de vida para alabanza, para poder participar también de la vida eterna. Esta es la función, por así decirlo, el lugar que ocupa el Padre en la liturgia, fuente de bendición y también objeto de nuestra bendición, como adoración, como alabanza y como acción de gracias. ¿Por qué? Por todo. Por el Hijo, porque como le dijo Jesús a Nicodemo, tanto amó Dios al mundo que le envió a su propio Hijo, o sea que de que está hablando es del Padre, ciertamente, ¿no? O sea, el Padre es el que envía al Hijo, y el Padre es el que incluso le va a pedir al Hijo el sacrificio supremo, cuando en la noche de Getsemaní Jesús se dirige al Padre y le dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre va a ser el que le va a manifestar que la voluntad de Él es continuar ciertamente por el camino de la cruz y redimirnos de ese modo tan maravilloso. Ahora vamos a ver la obra de Cristo en la liturgia. Hemos visto la del Padre, vamos a ver la de Cristo. La de Cristo, dice el credo, que el Cristo está glorificado sentado a la derecha del Padre y derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la Iglesia. Cristo ahora actúa por medio de los sacramentos instituidos por Él para comunicar su gracia. ¿Qué es un sacramento? Fíjense, es un signo sensible. ¿Qué quiere decir esto? Un signo que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos. Cuando vamos a un bautismo, podemos ver el agua con la cual es bautizado, escuchamos las palabras que pronuncian, los sentidos entran en lo esencial del bautismo. También ciertamente podemos oler el crisma, podemos, en fin, tocar el agua o tocar el óleo. Entran los sentidos en cada sacramento y realizan eficazmente la gracia, que esto es lo importante. Los sacramentos no son simplemente signos, porque no siempre el signo corresponde al efecto. Yo, por ejemplo, a una persona, el beso de Judas no correspondió al signo, por eso Cristo se lo pone en cara: con un beso me entregas. O sea, le hacía un signo de amor odiándolo, por así decir, lo mandaba a la muerte. O sea, el signo era falsificado. En cambio, los sacramentos son signos sensibles y eficaces. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dice, lo hace. El bautismo dice
que me lava el pecado y que me incorpora a la iglesia de Dios dándome la vida nueva. Lo dice y lo hace. La Eucaristía, el signo es que el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Lo dice y lo hace. Y así en cada uno de los sacramentos. Son signos sensibles y eficaces, que obran en realidad ¿de qué? De la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Y por esto la liturgia de la iglesia es algo muy impresionante. ¿En qué sentido? Fíjense, porque hay un hecho que es el único hecho que ha quedado fuera de la historia, el único acontecimiento, dice el catecismo, que no pasa en la historia, que es que Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. Es un acontecimiento real, ha ocurrido, pero absolutamente singular. Todos los acontecimientos suceden una vez y luego pasan, son absorbidos por el pasado. En cambio, este misterio pascual, que así llamamos, el misterio de la Pascua, de Cristo, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó la muerte, y entonces ese acontecimiento permanece y atrae todo hacia la vida. Es muy impresionante cuando uno, en la misa sobre todo, ¿no es verdad? Que es el momento en el cual nosotros, como lo veremos, se hace actual. Por esta razón, fíjese, Cristo, que fue enviado por el Padre, envía a los apóstoles. Pero no solamente los envía a predicar el Evangelio, a anunciar la maravilla de que Dios ha venido al mundo, de que se ha hecho hombre, que nos ha liberado del poder de Satanás, sino también a realizar la obra de la salvación, a actualizar el misterio pascual, digamos, a ejercer esta función sacramental tan importante. Así como Cristo resucitado, dando el Espíritu Santo a los apóstoles, les confía su poder de santificación, se convierten en signos sacramentales de Cristo, por ese poder. Es una maravilla realmente, ¿no? Que nosotros los sacerdotes nos convertimos, como dice aquí, en signos sacramentales de Cristo. Y Cristo por eso está siempre presente en su iglesia, especialmente en los actos litúrgicos. Por ejemplo, en la misa está presente no solo la persona del celebrante, que como señala, ya se los he dicho, el cardenal Sara, él dice de un modo muy hermoso, que en la misa el celebrante actúa in persona Christi, o sea, yo cuando celebro misa no es que Cristo actúe en mi persona, sino yo en la persona de Cristo. Pero dice Cardenal Sara, el celebrante es ipse Christi, es el mismo Cristo, no hay diferencia, es el mismo Cristo el que celebra. El instrumento cambia, pero es el mismo Cristo. Pero dice, no es solamente ahí, sino también y fundamentalmente bajo las experiencias eucarísticas. El Señor está presente, vivo, en la Eucaristía. Esa maravilla realmente de una presencia tan fuerte, como lo afirma la Iglesia, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, es el mismo Cristo. El Cristo de Belén es el mismo, no ha cambiado. También está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, porque Él es el que habla cuando se proclama la palabra en la Sagrada Escritura. Fíjense esto, ¿no? El desconocimiento que hay sobre este tema, que parecería dar lo mismo, y no es lo mismo. ¿Qué quiero decir? La gente a veces atiende más supónganse, a la homilía del sacerdote, que a veces al texto de las lecturas. Y esto es una barbaridad, porque la lectura tiene una eficacia tremenda. La palabra es una palabra, como le dijo Pedro al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esa palabra la sigue pronunciando Cristo. Cada vez que yo voy a misa, sobre todo en la proclamación del Evangelio, Cristo me habla. Por eso decimos, palabra del Señor es una aclamación. Habló el Señor. Por eso está presente en la proclamación de la Escritura. Y está presente también, ciertamente,
cuando, como dice él, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso Dios es perfectamente glorificado en esta obra y los hombres somos santificados en la liturgia. Por eso Cristo asocia siempre a la iglesia, que es su esposa amada, que invoca al Señor y por él rinde culto. También participamos, fíjense, en la liturgia del cielo, que lo decía un poco la vez pasada. En la liturgia terrena pregustamos y participamos en aquella liturgia celestial que celebra en la ciudad santa, Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos. Nosotros, esa participación que es la fundamental. Hoy yo en la misa que celebraba le decía a la gente, ¿no? Nosotros lo más importante es lo que no vemos. Estamos ahí con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, con la Santísima Virgen, con los santos. No los vemos. Hoy éramos un grupito, 10, 12 personas. Sin embargo, rodeados por una multitud que no estamos viendo, pero que está ahí. Por eso es tan importante crecer en la fe. Vamos hacia la liturgia celeste. Un día nos daremos cuenta de la maravilla que es eso, ¿no? Del haber estado en el acontecimiento central de nuestra fe, porque, como digo, ese acontecimiento no quedó en el pasado, lo traemos al presente. Ahora voy a hablar un poquito de eso. Pero la maravilla que es que la liturgia celeste se mezcla con la nuestra, por así decir. Nosotros estamos en medio de ellos. Finalmente vamos al Espíritu Santo y la Iglesia en la liturgia. El Espíritu Santo es el gran pedagogo, el que nos enseña en la fe, es el artífice de las obras maestras de Dios. Él desea que nosotros vivamos de la vida de Cristo resucitado. Va a suscitar en nosotros la fe, prepara a la iglesia al encuentro con su Señor, recuerda y manifiesta la fe en la asamblea reunida especialmente. ¿De qué manera hace esto? Primero, el Espíritu Santo, fíjense, nos prepara para recibir a Cristo. Y por esto en la economía sacramental están las figuras de la antigua alianza. Todo lo que leemos a veces en la misa, ¿no es cierto? La lectura del Antiguo Testamento, la oración de los salmos y sobre todo la memoria de los acontecimientos salvíficos y de las realidades que significaban. Por ejemplo, el misterio de Cristo, la promesa ya del Antiguo Testamento, cuando Dios en el protoevangelio, en el Génesis, promete, aquí que pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, ella te aplastará la cabeza y tú pondrás... Bueno, ya ahí está se llama protoevangelio, proto quiere decir primero, porque es el primer anuncio de la salvación. Dios, inmediatamente ocurrido el pecado original, le dice al hombre que un día la serpiente será derrotada. Y derrotada radicalmente, definitivamente. Entonces, todas esas figuras tan hermosas, ¿no? El Éxodo, ustedes saben, pasar el Mar Rojo, figura del bautismo, la tierra prometida, figura de la llegada al cielo, en fin, todo eso, el exilio, toda esta armonía de los dos testamentos, donde se articula, por así decir, la catequesis pascual del Señor, en la cual luego van a retomar los apóstoles y los padres de la iglesia. Esta catequesis, que también es tipológica, porque revela la novedad de Cristo, cómo el Señor era prefigurado. Es prefigurado ya en la figura, por ejemplo, de Isaac, que va a ser sacrificado y en cuyo lugar se encuentra un animal cuando Dios detiene la mano de Abraham. El diluvio y el arca de Noé, que prefiguran la salvación por medio del bautismo, la roca que figura a Jesucristo, el maná en el desierto que prefigura la Eucaristía. Bueno, todo eso es el Espíritu Santo el que nos va guiando pedagógicamente, por así decir, y después va a recordar el misterio de Cristo. Aquí ya pasamos al Nuevo Testamento y nos va a señalar que la liturgia es el memorial del misterio de la salvación. Siempre recalco esta palabra, ¿no? Porque no es memoria, sobre todo es memorial, la memoria que se hace viva, la memoria que se hace presente. No es una memoria simplemente de un recuerdo que ya fue, sino es una memoria de algo que sigue siendo.
El misterio de la pasión, muerte, resurrección y ascensión del Señor no quedó hace 2000 años, sigue siendo. Cada vez que nosotros participamos de la misa, estamos en ese misterio. Estamos participando en la grandeza que tiene la celebración de la Eucaristía. El Espíritu Santo también, fíjense, en la palabra de Dios, ahora viva, ¿no es cierto?, recuerda el acontecimiento de la salvación, esa palabra que tenemos que atender con tanta disposición, ¿no?, porque nos tiene que tocar el corazón. Y esa palabra que nos habla. El otro día yo escuchaba una charla muy linda del padre Carlos Espán, un sacerdote argentino que está actualmente en México, y en un momento el sacerdote que lo interrogaba le preguntó por qué muchas veces parecían más vivas las tentaciones del demonio que las insinuaciones de Dios. Y entonces él dio una respuesta muy lógica, dice, porque el demonio no tiene otra manera de hablarnos que a través de los sentidos. En cambio Dios no, Dios habla desde adentro nuestro. Y muchas veces esas emociones que sentimos, mira lo que se me ocurrió, mira el pensamiento que tuve. Y a veces uno dice, uy, esto nunca lo he visto con esta luz. Es la luz que Dios me da, el Señor que me está hablando. Pues es tan importante reconocer cuando Dios me habla, porque el Señor nos habla mucho. Todos los que estamos acá hemos tomado decisiones en nuestra vida, muchas de las cuales han sido fruto de la palabra del Señor en nosotros, porque Él se interesa por nuestra vida. No únicamente se interesa porque vayamos a misa, porque recemos, no, se interesa por mi vida, se interesa por el cuidado de mi familia, por los que son padres de familia, por el cuidado de sus hijos. Por todo eso el Señor muchas veces dice cómo uno tiene que obrar. Lo que yo muchas veces no hago quizás es seguir las insinuaciones que Él tiene dentro mío. Pero el Señor actúa en mi corazón. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Porque, fíjense, el anuncio de la palabra de Dios no se remite simplemente a una enseñanza, sino que exige una respuesta de fe, una respuesta que tiene que ser consentimiento y compromiso. Y esto es lo que muchas veces nos falta. Nosotros queremos ser piadosos, pero hasta ahí nomás. Más no me pidas, Señor, más no me pidas. Ayer en el texto del Evangelio se mencionaban 3 casos de vocaciones llamadas y ofrecidas, ¿no? Primero que le decía, Señor, te seguiré donde vayas, el que toma a Dios a veces como un seguro contra todo riesgo, ¿no? Y entonces Jesús le dice, mira, las zorras tienen sus guaridas, los zorros sus guaridas, las aves del nido sus nidos, pero yo no tengo dónde reposar la cabeza. Otro que le dice, Señor, él le dijo, sígueme, pero permíteme antes ir a enterrar a mi padre. No es que el padre acababa de morir, sino era, cuando mi padre muera te voy a seguir. Y entonces Cristo le dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cuántas veces uno va poniendo excusas así? Yo esto lo voy a hacer cuando ya me jubile, cuando ya tenga todo esto arreglado, ahí me voy a comprometer en serio. No es así. Y el que pone, el tercero es el que le dice, permíteme antes de ir a despedirme de los medios, Cristo le dice, mira, que pone la mano en el arado y mira para atrás, no es digno del reino de Dios. Este es mi tiempo. Eso lo tenemos que entender todos los que estamos acá. Yo soy dueño de este momento, como lo he dicho, y entonces en este momento es cuando le debo responder a Dios. No sirve la respuesta, bueno, la posible. No, Dios en este momento me pide. ¿Qué me pide? Lo que tengo que hacer hoy, y eso lo debo hacer, con sacrificio muchas veces, con abnegación, con lo que fuere, sobre todo con amor, que el amor hay que mostrarlo en las obras. Por eso la respuesta de la fe tiene que ser consentimiento y compromiso. Y por eso el Espíritu Santo también es el que da la gracia de la fe, la fortalece y la hace crecer en la comunidad. Por eso nosotros para la unión a veces fundamental es en la fe. Estar juntos, pero pensar todos distintos. Esto, por ejemplo, que hoy en día se habla, ¿no? De que hacemos todos buenas oraciones, pero a veces hay diferencias que son tremendas. Uno dice, así no tiene sentido. Por supuesto que yo no voy a condenar a una persona que tenga otra fe porque Dios tiene sus tiempos, sus caminos, pero sí tengo que tener la conciencia de que yo debo proponer la verdadera fe y que la comunión profunda es cuando comulgo
en lo más importante, a dónde voy, a quién sigo, qué es lo que creo, que no hago una fe a mi medida, lo que no me gusta no lo hago. ¿Cuánta gente que a veces adapta la fe como una carta de un restaurante? Esto lo tomo, esto no lo tomo, hoy tengo ganas de este plato, mañana este otro. Así no es la cuestión. Bueno, seguimos con el Espíritu Santo. También viene el tema de la anamnesis, que quiere decir la memoria, pero de las intervenciones salvíficas de Dios en el plan de la revelación. El Espíritu Santo nos recuerda a todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, todas las maravillas que el Señor obró por mí. El Espíritu Santo que despierta la memoria de la Iglesia y por eso suscita entonces la acción de gracias que se da en la doxología, cuando decimos por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, todo honor y todo... Es esa acción de gracias, que llama doxología, quiere decir palabra de alabanza, palabra de gloria, doxa es gloria, logos palabra. Bueno, esa doxología también la mueve el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también, fíjense, actualiza el misterio de Cristo. Esto también es una cosa muy importante. El misterio pascual del Señor se celebra, no se repite. ¿Qué quiero decir? Las celebraciones son las que se repiten. El misterio es único. Es decir, hay mismidad. La misa mía, digo mal, la misa que yo celebro, o de la cual soy instrumento, es la única misa que ha celebrado y celebrará el Señor. No hay una misa distinta. Yo hoy la pongo acá, mañana nuevamente. Lo nuevo es la celebración, pero el misterio es el mismo. El misterio no se repite. El misterio, no sé si esto se entiende bien, pero el misterio sigue siendo el mismo. Es como que quedó fuera del tiempo y yo a ese misterio hoy lo traigo acá. Y cada sacerdote, cuando celebra la misa, es el mismo misterio. Por eso toda misa vale exactamente igual, porque es el mismo sacerdote, la misma víctima. El sacerdote es Jesucristo, la víctima es Jesucristo. No hay diferencia. No hay una misa que valga más que la otra. Ciertamente que a mí me puede atraer más la celebración, la forma, pero en el fondo, en lo esencial, si la misa es misa, es lo mismo, porque es el mismo misterio, es la celebración. En cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que hace actual el único misterio. Cristo no murió 2000 veces, no muere en cada misa, sino en cada misa la muerte de Cristo vuelve, pero es la única muerte, la única resurrección, la única ascensión, entonces se actualiza en la misa. Por eso la importancia de comprender todo esto para nuestra actitud, porque si no yo estoy en misa pensando, bueno, qué lindo, no, estoy frente al misterio, frente a la realidad más tremenda. Delante mío el Señor está ofreciendo su vida. Está todo el misterio de la pasión, muerte, resurrección y ascensión ocurre en cada misa, pero es el mismo misterio. No es una repetición del misterio. Lo que cambia la celebración es el celebrante, pero el misterio lo seguimos haciendo. El misterio que celebró San Agustín es el que yo celebré hoy. El que celebró San Pedro es el que yo celebré hoy. El misterio no cambia. Es el mismo que es traído a nuestro tiempo. No sé qué pasó acá. Es el mismo que es traído a nuestro tiempo. Por eso el valor tan grande. La epíclesis es la intervención mediante la cual el sacerdote suplica al Padre que envíe el Espíritu Santificador para que el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo. Y para que los fieles, porque hay también una epíclesis sobre los fieles, al recibir el cuerpo y sangre de Cristo se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios. O sea, la epíclesis es también centro de toda celebración sacramental. En la misa es cuando el sacerdote coloca de este modo las manos sobre las ofrendas, que es el momento justamente
en que se arrodilla el pueblo de Dios. Fíjense, decía San Juan Damasceno, ¿preguntas cómo el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre? Te respondo, el Espíritu Santo irrumpe y realiza aquello que sobrepasa toda palabra y todo pensamiento. Que te baste oír que es por la acción del Espíritu Santo, de igual modo que gracias a la Santísima Virgen y al mismo Espíritu, el Señor por sí mismo y en sí mismo asumió la carne humana. Por eso se compara muchas veces, algunos padres de la Iglesia comparan las manos del sacerdote con el útero de la Santísima Virgen, porque en ambos lugares el Señor toma la carne, en la hostia consagrada y ciertamente en el cuerpo santísimo de María. El poder transformador del Espíritu Santo en la liturgia apresura la venida del reino y la consumación del misterio de la salvación. Por eso es que hablamos tanto, ¿no es cierto?, de el Maranatá, el Ven Señor, todo eso que la Iglesia pide, y luego finalmente también el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo para formar su cuerpo y entre nosotros también como miembros del cuerpo de la Iglesia. Justamente acá en Eñatuya, como estábamos celebrando la dedicación del templo, se tomaba ese texto tan hermoso de San Pedro, donde habla que somos piedras vivas, ¿no es cierto?, que formamos parte de un mismo cuerpo. Bueno, vamos a pasar ahora al misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia. Entonces vamos a ver primero los sacramentos de Cristo, los sacramentos de la Iglesia, los sacramentos de la fe y los sacramentos de la salvación. Sacramento de Cristo. Fíjense, acá hay un hecho muy importante que hay gente que desconoce. Los sacramentos de la nueva ley fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hay ningún sacramento que sea obra de la Iglesia, que un papa resolvió, crear el sacramento del matrimonio. Le pareció que era una bendición que había que darle nivel de sacramento. No. Como sacramento nos dio Jesucristo. A Él y a todos los sacramentos. Hay sacramentos que ciertamente nos consta en qué momento los instituyó el Señor, sobre todo el orden sagrado y la Eucaristía sabemos que fue el Jueves Santo. El orden sagrado cuando les da el poder a los apóstoles, hagan esto en memoria mía, y la Eucaristía cuando dice tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. El sacramento de la penitencia, cuando resucitado sopla sobre los apóstoles, dice, reciban el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que se los perdonen. Pero hay otros sacramentos que no sabemos en qué momento, por ejemplo, la unción de los enfermos. ¿En qué momento instituyó Jesús el sacramento? Ciertamente que consta muchísimo la curación que hizo Cristo de muchos enfermos, pero no en qué momento lo instituyó. Santiago va a decir en su carta, ¿está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él, lo unjan con óleo en el nombre del Señor, la oración de la fe salvará al enfermo, bueno, los pecados serán perdonados, todo lo que quieran, pero no aparece en qué momento. Aquí justamente es donde entra lo que es tan importante, que ya lo hemos hablado, de que nosotros no tenemos la palabra escrita de la Biblia como única fuente, sino también la palabra que nos viene a través de la tradición de la Iglesia. Y nosotros hay muchas verdades de fe, ciertamente, que no están explícitamente dichas en la Escritura. Desde la asunción de la Santísima Virgen al cielo, que no está explícitamente dicha en la Escritura, como asunción, o bueno, la existencia del purgatorio tampoco está explícita. Hay una serie de verdades de fe que nosotros creemos porque nos vienen por la tradición. Pero la tradición interpretada por la tradición y la Escritura se iluminan mutuamente y es el magisterio de la Iglesia el que las interpreta. Por eso es tan claro esto, ¿no? Los 7 sacramentos son instituidos por Jesús. Y Cristo, fíjense, dispensa en los sacramentos lo mismo que hacía en su vida. Dice San León Magno, tiene una expresión muy hermosa, que es muy famosa, que dice, lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios, a sus sacramentos. Lo que era visible en Él, cuando Él recorría,
ahora está en los sacramentos, exactamente el mismo Cristo. Los sacramentos como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Realmente uno piensa, ¿no? La maravilla que es pensar, yo, miren, he tenido la gracia de hacerlo muchas veces, pero todos los sacramentos, porque no hay uno que no sea una maravilla. Uno dice, el bautismo, traen un niño con el alma herida, sucia, llena de tiniebla, y en un instante, yo te bautizo, y ese yo que es Jesucristo, le cambia el alma, y ese niño pasó a ser hijo de Dios, templo del Espíritu Santo, miembro de la Iglesia, tiene el alma colmada de gracia, el perdón de los pecados. Viene una persona en pecado mortal, hace 30 años que no se confiesa, candidato al infierno, y en un instante pasó a ser hijo de Dios, candidato al cielo. La misa, cuando yo tomo el pan y el vino, y es pan y vino, y un minuto después me arrodillo y digo, acá no hay pan. Y me preocupo por una partícula diminuta porque ya no existe pan, sino que todo es Cristo. Y todo ese misterio es verdaderamente una cosa tan maravillosa, todo el orden de los sacramentos. Luego habla el catecismo de los sacramentos de la Iglesia y dice que son de la Iglesia en un doble sentido, que existen por ella y para ella. Existen por la Iglesia porque justamente Cristo usa la Iglesia, por así decir, gracias al Espíritu Santo. Es por la Iglesia que nosotros recibimos los sacramentos. Y existen y para la Iglesia porque son los sacramentos los que constituyen la Iglesia, especialmente en el bautismo y la Eucaristía. Por eso decía Pío XII, formando con Cristo cabeza como una única persona, la Iglesia actúa en los sacramentos como comunidad sacerdotal. Gracias al bautismo y la confirmación, el pueblo sacerdote hace apto para celebrar la liturgia. O sea, fíjense, voy a lo que decía al comienzo, ¿no? La misa yo la presido y la celebro, ciertamente, y es insustituible de mi papel como Cristo, pero ustedes como cuerpo de Cristo también celebran, también participan. Esa concepción como que uno va a oír la misa, como que en la misa yo soy un oyente. No, yo soy un participante. Yo estoy ejerciendo el sacerdocio común de los fieles, claro, lógicamente, no como el sacerdote. Por eso hay oraciones que están reservadas, la mayoría de las oraciones de la misa están reservadas al sacerdote porque actúa en la función de Cristo cabeza. Y por eso, pero cuidado, pero el que participa de la celebración no es un asistente como quien dice, bueno, yo acá estoy mirando, están haciendo, no, yo también. Por eso fíjense, el amén, que ya cuando toque el momento de la liturgia lo diré, pero el amén de la doxología es el amén más importante que ustedes pronuncian en la misa, porque ahí se unen al celebrante, cuando dice, por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, todo honor y todo, unido con el Espíritu. Amén. Es un amén que lo ideal es que se pueda cantar o que se pueda, porque es decir, es esa participación que el pueblo de Dios hace en el misterio de la Eucaristía. Por eso es tan importante, ¿no? Hoy en día estas confusiones que hay curas que ponen a celebrar laicos a su lado, eso es una barbaridad. Pero lo cierto es esto, todo el pueblo de Dios, por haber recibido el sacramento del orden, participa de la celebración. Todos participamos de la celebración. El ministro ordenado es el vínculo sacramental, que nos une a lo que hicieron y realizaron los apóstoles, haciendo lo que hizo Jesucristo. Vamos ahora a los sacramentos de la fe. Fíjense, la misión de bautizar es tan importante porque está incluida en la misión de evangelizar. Cuando
Cristo envía a la iglesia, id al mundo entero, dice, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, que el sacramento es preparado por la palabra de Dios y por la fe, pero estamos llamados realmente a comunicar lo más importante. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y en definitiva a dar culto a Dios. O sea, todo eso son fines de los sacramentos. Incluso como signos nos van instruyendo. La iglesia es anterior a la fe del que lo recibe, ciertamente. La iglesia es anterior. Y fíjense, la ley que está en la iglesia, que es la ley de la oración, es que es la ley de la fe. La iglesia cree como ora. Por eso es tan importante. Yo la semana pasada, a algunos les llamó la atención, de hecho algunos me pidieron para ver si podían conseguirlo, pero realmente creo que no está en PDF, ese libro que yo mencionaba de un sacerdote que se llama ¿Cómo ir a misa y no perder la fe? Porque si la misa se celebra de un modo que no es el adecuado, estamos comunicando mal la fe de la iglesia. Cuando yo en la misa hay toda una función instructiva, por así decir, que me está diciendo que cuando yo adoro algo estoy reconociendo la divinidad. Cuando yo trato a Dios como un igual, cuando improviso la misa, cuando no tengo ningún signo que, estoy deformando verdaderamente la fe de la iglesia por mi forma de orar en la misa, por mi forma de practicar en la misa. Por eso fíjense, esto es muy importante lo que dice aquí el catecismo, ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad. El sacerdote no es el dueño de la misa. Nosotros tenemos porque yo estoy al servicio de la iglesia, desde la forma de vestir en la misa, que cada ornamento tiene un sentido, no es un gusto estético, los colores, todo tiene un sentido. Yo les mencionaba lo que decía la vez pasada, ¿no? Que se ponen en lugar de la estola, qué sé yo, la faja que se compra para un hombre de campo se la colocan como una estola. Eso es no entender nada. O colocar signos de inventar cosas. Eso es no entender nada. No hay derecho, acá lo señala claramente. Ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado. Manosear, lo que dice, incluso, fíjense, la suprema autoridad de la Iglesia, se entiende que es el Papa, no puede cambiar la liturgia a su arbitrio, sino solamente en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso al misterio de la liturgia. O sea, son temas que tenemos que tocar con una gran delicadeza. No es un tema de mi gusto, que a mí esto me gusta más de esta manera o de esta otra. No. Yo no tengo derecho a manipular la liturgia, no tengo derecho. Tengo que respetarla porque yo estoy al servicio de la liturgia. La palabra incluso ministro, que hoy ha perdido tanto su sentido, ¿no? Viene del latín minister, que quiere decir servidor. Es un ministro, el que sirve. El sacerdote ministro del altar es servidor del altar. Los sacramentos, fíjense, como les decía un rato, hablamos ya de sacramentos de salvación, celebrados dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia que significan, son eficaces. ¿Por qué? Porque en ellos actúa Cristo mismo. Él es quien bautiza, es quien consagra. Yo muchas veces digo, miren, Jesús no delegó nada. Él sigue atendiendo a cada uno de ustedes. ¿Quién los bautizó a ustedes? Jesucristo. ¿Quién les celebra cada vez que van a misa? ¿Quién les celebra la misa? Jesucristo. ¿Quién les perdona los pecados en la confesión? Jesucristo. ¿Quién bendijo su matrimonio? Jesucristo. ¿Quién los confirmó? Jesucristo. ¿Quién me ordenó sacerdote a mí? Jesucristo. Y así, la unción de los enfermos, lo que hayamos recibido, ¿quién nos ungió? Jesucristo. Valiéndose de un instrumento, pero es Él. Por eso la eficacia. No, uno a veces ve maravillas que se producen en los sacramentos y uno dice, ¿por qué es esto? Porque es Cristo. Porque es Cristo. Yo, por ejemplo, en el sacramento de la unción de los enfermos, muchas veces he visto curaciones extraordinarias.
No milagrosa en el sentido de decir, di la unción y al minuto, pero personas que estaban desahuciadas y que después salieron adelante. Dice, claro, pasó Cristo. No es el Padre Hernán, es Cristo. Esa es la maravilla del sacramento. Por eso es eficaz el sacramento, porque es Cristo. Por eso, fíjense, los sacramentos se dice que obran ex opere operato, por el hecho mismo de que la acción es realizada, por Cristo. De ahí se sigue, fíjense, Santo Tomás dice, el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por el poder de Dios. ¿Qué quiero decir? Yo voy a misa y yo ignoro que el sacerdote que se da a misa está en pecado mortal, o que me confieso, bautiza a mi hijo, está en pecado mortal. Eso disminuye la gracia, no disminuye nada. Ciertamente que puede ayudar a que yo participe con más unción, con más ver la santidad del ministro. Como mencionaba la vez pasada, la forma de celebrar del Padre Pío, de Don Orione o de muchos sacerdotes que son, bueno, a uno pueden mover a una participación más fructuosa, pero el sacramento en sí, la gracia del sacramento es la misma. No se anula por el hecho de que el sacerdote esté en pecado. Él responderá ante Dios, porque está cometiendo un sacrilegio, pero él responderá ante Dios. Pero el sacramento vale igual, porque es Cristo. Lo que sí influye mucho, ciertamente, los frutos del sacramento dependen de la disposición del que los recibe. Hay un principio de filosofía que dice que todo lo que se recibe de acuerdo al recipiente que se tiene. Si yo estoy junto al mar con un vaso de agua, sacaré muy poca agua. Si voy con un balde de 50 litros, bueno, saco un poco más. Llevo una cisterna de 1 millón de litros, también la voy a llenar. Pero el que decide qué cantidad saco soy yo. Lo mismo pasa cuando yo me dispongo. Si yo voy a comulgar y la comunión la recibo rutinariamente, no hago prácticamente acción de gracias, bueno, algo de gracia recibiré, pero nada que ver con la comunión que cuando una persona se prepara para recibir a Cristo, lo recibe con amor, le abre su corazón de par en par, lo alaba, le glorifica, le pide a la Virgen. Claro, la cosa cambia mucho, depende mucho. Por eso la Iglesia afirma que para nosotros los que tenemos fe, los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. Por eso lo grave también desde el tiempo del virus que se ha privado a la gente de tantísimos sacramentos. Como tenemos que pedir realmente recibir los sacramentos. Porque verdaderamente, yo el otro día, miren, ya termino con esto, ¿no? Pensaba cuando el caso de los mártires estos de Abitinia, que dieron su vida por no quedarse un domingo sin misa, ¿no? Y hoy en día llevamos 7 meses, en algunos lugares 7 meses que la gente no tiene confesión, no tiene misa, no tiene bautismo. Me parece una cosa muy tremenda, ¿no? Sobre todo viendo los riesgos que se corren, que son riesgos bastante normales. Para privar a una persona de semejante bien, tendría que ser riesgos, me parece, bastante mayores. Bueno, terminamos acá, si Dios quiere, la semana que viene continuaremos. Los invito a todos a vivir un mes del Rosario verdaderamente muy intenso, pedir a la Santísima Virgen. Mañana, Día del Ángel de la Guarda, del Ángel Custodio, no olviden rezar por él, porque el Ángel de la Guarda no es el angelito de los niños, es el ángel que nos acompaña hasta que lleguemos al cielo y que vela por la santidad de cada uno de nosotros. Encomendémonos profundamente a él. También les he mandado muchos el caso de este chico italiano que se acaba de, ayer creo que se abrió la tumba porque lo beatifican ahora el 10 de octubre y realmente es impresionante, parece dormido, parece que está soñando, ¿no? Y me comentaban que hay una novena que se puede hacer de acá hasta el 10. Si alguno la quiere, me la puede pedir, yo creo que la puedo conseguir. No la tengo en este momento, pero mañana se la podría llegar a enviar. Así que bueno, que el Señor los bendiga. Les voy a dar ahora la bendición. El Señor esté con vosotros y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros, sobre vuestras familias y permanezca para siempre. Amén.
podemos quedar en paz, demos gracias a Dios. Muy bien, será hasta el jueves que viene si Dios quiere. Que Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias igualmente. Muchísimas gracias. Hasta pronto, hasta prontito. Muy bien. Siempre tan claro, padre. Gracias. Chao, Fino. Hasta luego. Muy bueno. Hasta luego, Eduardo. Adiós, padre. Hasta luego, Silvia. Adiós, padre. Muchas gracias, padre. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego, Gabriela. Hasta prontito. Bueno, voy a ver. Ahí está. Muy bien, vamos a finalizar. Hasta prontito. Adiós. Adiós.